Guerra interna. Donald Trump ha declarado fuego cruzado dentro de su propio país, pues lanzó una embestida directa contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, exigiendo que baje las tasas de interés mientras el país aún lidia con una inflación que no cede. El resultado, un desplome de más de 1,000 puntos en el Dow Jones, el dólar por los suelos y un grito claro de los mercados. El caos viene desde adentro. Y así, mientras Trump omita acusaciones sin pruebas y amenaza con despedir a Powell, los inversores ya entendieron el mensaje. Ya no hay reglas, solo caprichos. Y aunque Powell por una vez no se arrodilló, la escena es la misma de siempre. Un presidente desesperado por someterlo todo, incluso al sistema que supuestamente defendía. Sin duda, la imagen misma de un país que ya no puede sostener su propia mentira de estabilidad. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque. El arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Oficial. En el epicentro de una nación desquiciada por su propia vanidad, se desató una nueva batalla en la guerra interna de Estados Unidos. Y es que Donald Trump volvió a embestir sin filtros contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y desató una estampida bursátil que sepultó más de 1,000 puntos del Dow Jones en un solo día. Resulta que Trump, sin el menor atisbo de autocontrol, llamó a Powell un gran perdedor y exigió que se bajaran urgentemente las tasas de interés, asegurando que prácticamente no hay inflación y que los precios de energía y alimentos están sustancialmente más bajos. Pero la realidad, por supuesto, no respalda ni una sola de sus afirmaciones. La inflación genera continua por encima del objetivo del 2% de la Fed y los precios de los alimentos aumentaron tanto en enero como en marzo, pero eso nunca ha detenido a Trump. Cuando los datos no le sirven, simplemente los pisa y grita más fuerte. Y la reacción de los mercados fue inmediata y brutal. El Dow Jones colapsó en picada. El S&P 500 perdió casi un 3% al mediodía y el dólar se desplomó hasta su punto más bajo en 3 años. Y así, la señal fue clara. Ya no se confía en el rumbo económico de Estados Unidos y mucho menos en su capacidad para mantener la estabilidad institucional. Mientras tanto, la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 4,37%, un comportamiento anómalo en tiempo de crisis bursátil, donde normalmente los inversores se refugiaban en esos activos. Pero esta vez no, porque ni siquiera los instrumentos más sagrados del capitalismo estadounidense parecen seguros cuando el presidente se lanza a desgüello contra la Reserva Federal exigiendo sumisión. Y es que, ¿cómo confiar en una economía donde el líder político amenaza con despedir al presidente del Banco Central como si fuera un aprendiz del aprendiz? Pues no es la primera vez que Trump amenaza con una medida de esa magnitud. Ya en su primer mandato había dejado entrever su desprecio por la independencia del organismo, pero esta vez fue más lejos. Un alto asesor de la Casa Blanca confirmó que están estudiando si pueden despedir a Powell, a pesar de que la ley establece que el presidente de la Fed tiene un mandato de 4 años y no puede ser removido arbitrariamente. Sin embargo, Powell por su parte no se achicó, sino más bien reiteró que su mandato concluye en mayo del 2026 y que no piensa renunciar. Además, las amenazas de Trump, además de irresponsables,
tienen el potencial de desatar una batalla legal monumental que incluso podría terminar en la Corte Suprema, porque lo que está en juego no es solo un puesto, es la credibilidad del sistema financiero más influyente del planeta. Y la ironía, por supuesto, no se le escapa ni al más ingenuo. Trump exige que se bajen las tasas para evitar una desaceleración económica, justo después de haber implementado aranceles que están presionando la inflación al alza. Y esto Powell lo advirtió con claridad. Nuestra herramienta solo hace una de esas dos cosas al mismo tiempo, dijo. Es decir, la Fed no puede combatir la inflación y estimular el crecimiento simultáneamente. Tiene que elegir. Y mientras Trump exige todo al mismo tiempo sin costo alguno, Powell se niega a ser cómplice. Pero la postura racional del banquero central solo ha servido para encender aún más la furia de un Trump que necesita un chivo expiatorio para justificar la debacle que se avecina. Y es que la caída del dólar tiene implicaciones que superan a la Reserva Federal y las fronteras estadounidenses. El billete verde es aún la moneda de reserva del mundo, pero cada vez que Trump lanza uno de sus exabruptos, el planeta se pregunta cuánto tiempo más lo seguirá haciendo. Y mientras Washington se autodestruye en cámara lenta, las economías rivales avanzan en silencio, como China, que ha consolidado el yuan en acuerdos bilaterales con Irán, Rusia y Brasil. Rusia, por su parte, ha sustituido buena parte de las reservas en dólares por oro y yuanes, desafiando las sanciones occidentales con una resiliencia que deja boquiabiertos a los analistas de Occidente. Y Teherán sigue vendiendo petróleo en condiciones que escapan al control de Estados Unidos gracias a su alianza estratégica con Pekín. Ahora, el eje anti-estadounidense no necesita golpear, solo necesita esperar que Trump lo haga por ellos. Mientras tanto, dentro del propio Partido Republicano emergen voces que marcan distancia con el presidente. Al respecto, el senador John Kennedy fue tajante. No creo que el presidente, ningún presidente, tenga el derecho de destituir al presidente de la Reserva Federal, dijo. La misma línea adoptó Austin Goolsbee, titular de la Fed de Chicago, quien alertó que socavar la autonomía del organismo llevaría a una mayor inflación, un crecimiento económico más lento y menos contrataciones. Asimismo, William English, exalto funcionario de la Fed, fue aún más drástico. Los ataques de Trump a la Fed no van a mejorar la situación del pueblo estadounidense con el tiempo. Probablemente terminarán con una inflación más alta, y eso no es algo que la gente quiera. Pero la racionalidad ya no encuentra espacio en el universo trumpista, pues a lo largo de su historia, Estados Unidos siempre se ha jactado de tener instituciones independientes, sólidas y estables. La Reserva Federal fue creada en 1913 precisamente para aislar las decisiones económicas del vaivén político. El recuerdo de la Gran Depresión, de las políticas erráticas de los años 30 y de la inflación galopante de los 70 llevaron a reforzar esa autonomía. Y fue esa autonomía la que permitió en parte la salida ordenada de la crisis del 2008. Pero todo eso parece ahora parte de un museo, algo que se menciona en manuales viejos. En el Estados Unidos de Trump, la lógica es otra. O estás con él o estás contra él. Y Powell, al no ceder, ha sido automáticamente declarado enemigo. Pero el impacto de esta guerra se mide no solo en puntos de bolsa o de tasas de interés, sino en la confianza global. Y desde Tokio hasta Frankfurt, desde Sao Paulo hasta Johannesburgo, los operadores financieros están recalculando sus exposiciones al dólar, a los activos estadounidenses y a su deuda, con más de 34 billones de dólares en pasivos.
Estados Unidos no puede permitirse un colapso reputacional. Pero eso parece no importarle a Trump, cuya obsesión por controlar cada esfera del poder lo lleva a incendiar puentes, mercados e instituciones con la misma ligereza con la que lanza apodos en redes sociales. En su última publicación en Truth Social, escribió: Powell recortó las tasas el año pasado para ayudar a Sleepy Joe Biden, luego a Kamala, a ser elegidos. Así, sin pruebas, sin filtros, sin vergüenza. Y en medio de ese caos, los mercados actúan con la lógica del instinto y huyen. No buscan refugio en bonos del tesoro porque saben que hasta esos están contaminados. Se retiran a activos más estables, como el oro, el franco suizo o incluso monedas asiáticas. Y así la paradoja es brutal. El mismo país que impuso reglas financieras al mundo, que dictó durante décadas los estándares de su estabilidad, hoy es evitado por su toxicidad política. Y no es culpa de los inversores, es culpa del hombre que amenaza con despedir al titular de la Fed porque no le rinde pleitesía. Ahora, Estados Unidos está fracturado, y no por una guerra externa, no por un ataque extremista, sino por una guerra interna de poder protagonizada por un líder que nunca entendió la diferencia entre una democracia y un reality. Sí, un reality show. Además, la crisis no es solo económica, es simbólica y es global. Porque lo que ocurre en la Reserva Federal afecta al mundo entero. Y si Trump logra controlar también esa palanca, el efecto dominó será devastador. Más inflación, más inestabilidad, más desigualdad y sobre todo, más desconfianza. Mientras tanto, las potencias rivales avanzan. Xi Jinping fortalece su moneda, su banca estatal y sus lazos con países hartos del dólar. Vladimir Putin se afianza en acuerdos energéticos con Asia y África, blindando su economía frente a sanciones. Y las economías emergentes, antes subordinadas a la política monetaria de Estados Unidos, comienzan a diversificar sus reservas, porque entienden que el mundo unipolar se cae a pedazos y que el arquitecto de esa ruina, irónicamente, es un presidente que se dice patriota pero actúa como saboteador. Así la historia se escribirá en los libros, pero los mercados están escribiendo en tiempo real. Cada punto que cae, el Dow Jones, es un voto de censura a la arrogancia de Trump. Cada centavo que pierde el dólar es una señal de que el mundo ya no le cree. Y cada palabra que dice Powell sin ceder es una chispa más en una guerra que ya no se puede ocultar. Estados Unidos se ha declarado la guerra a sí mismo y el resto del mundo solo necesita sentarse, mirar y anotar. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y sin embargo parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.